Hola, ¿qué tal? Yo soy Glafira Rocha y este es tu espacio de reflexión, Conócete. El día de hoy vamos a estar reflexionando sobre la lucha interna entre ser o no ser. Parecería que todos los días nos levantamos a una batalla. Esa batalla es una batalla interna, en donde todo el tiempo están diversos pensamientos dialogando en pugna, en una lucha constante, lo hago, no lo hago, me detengo, no me detengo. Constantemente estamos dialogando con nosotras, con nosotros mismos, pero al parecer no nos ponemos de acuerdo. Muchas veces no podemos negociar con nuestro universo interior y muchas veces menos vamos a poder dialogar con el espacio exterior, con las personas en el exterior y nos preguntamos por qué a veces nos sentimos tan cansados y a veces no hacemos nada, aparentemente, pero estamos luchando internamente en una guerra interior que nos deja agotados. Esa guerra interior se lleva entre nuestros pensamientos, pero sobre todo y de manera mucho más profunda, entre lo que somos y lo que no somos, entre aquello que creemos ser, pero que intuimos que no somos. Esta es una frase que por supuesto ya reconociste, ser o no ser, nos dice Hamlet, escrito por Shakespeare, de esta obra tan famosa, que se ha hecho más bien famosa justo por esta dicotomía, por esta disonancia en donde el personaje tiene una crisis existencial y se pregunta si realmente vale la pena ser o no ser. El día de hoy te voy a compartir cómo es esa guerra interna que nosotros llevamos, cómo transformar esa guerra interna en un espacio de aprendizaje, cómo reconocer esas estructuras que parece que todo el tiempo están en pugna. Te voy a compartir también a través de ciertas historias, por ejemplo, reconociendo en algunas hagiografías que son historias de santos, en donde esta lucha interna se da de manera constante. Incluso la semana pasada hablamos sobre la noche oscura del alma que se desprende de esta lucha, pero también vamos a observar cuáles son esos pensamientos que te atribulan constantemente, por qué llegas a eso, porque hay una guerra interna todo el tiempo y cómo poder negociar, validar y convivir con todas tus estructuras mentales sin negarlas, pero sobre todo acudiendo a ellas para que puedan ser un camino que te lleven al reencuentro de ti, que te conduzcan hacia tu propia sabiduría en lugar de alejarte y quedarte en el no ser. Estamos hablando, por supuesto, de cómo acercarme a lo que yo creo que tiene que ver con mi guía interna. Entonces, vamos a empezar con esto. Si tú te regresas a lo largo de ya casi yo creo 2 meses, te he estado compartiendo cómo conocernos a través de nuestra sabiduría. Lo he abordado desde diferentes puntos de vista. Primero, creo que desde la filosofía práctica y la filosofía teórica, cómo se separan y cómo también nos llevan a que nosotros seamos congruentes. Después hablamos de esta sabiduría o guía interna. Hemos hablado también de cómo escucharnos a nosotros mismos. También hemos abordado la idea de, déjenme acordarme de los temas porque no los tengo anotados, también la autoobservación y el autoanálisis. Hay otros temas que seguramente se me están pasando, pero que si tú revisas por fechas, te vas a dar cuenta que aunque pueden ser programas unitarios, en realidad todos tienen la invitación a conocerte a partir de reconectar con tu sabiduría, pero dándonos cuenta que cuando atravesamos ese umbral entre lo que he creído que soy, entre ese yo superficial que es la máscara, el personaje que nosotros hemos conformado para poder ser aceptados y validados por los otros, más nos alejamos de ese yo profundo, de ese logos interior, de esta sabiduría que nos es propia, pero nos alejamos. Sin embargo, muchas veces
escuchamos su llamado como si fuera una voz silente que nos convoca y que nos invita a regresar a nosotros. Pero cuando nosotros queremos regresar, hay una lucha. Hay una lucha entre seguir siendo esta máscara, este que a lo mejor ya no quiero ser, pero me da miedo y entonces me quedo en esa lucha, pero a veces gana este yo superficial, este yo que tiene que ver más con requerimientos sociales y dejamos de escuchar a nuestra sabiduría. Pero muchas veces cuando atravesamos un poco más el umbral, vamos a reconocer que en esa lucha, si nos quedamos, nos detenemos en esa noche oscura del alma, que de eso hablé la sesión pasada, lo que va a empezar a ocurrir es que va a aparecer poco a poco la claridad para saber quién estoy siendo y cómo me puedo seguir acompañando de esta sabiduría que me es propia. Entonces, empecemos con una de las estrofas de Hamlet, te la voy a compartir aquí para, a ver, déjame revisar primero la diapositiva. Ok, sí, acá la tenemos. Vamos a observar la profundidad y a leer la profundidad de esta estrofa, de este párrafo que aparece en el acto 3, escena primera de Hamlet, escrita por Shakespeare, y veamos qué nos dice porque va a ser nuestro eje transversal a lo largo de todo este programa. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Detengámonos en la profundidad de esta estrofa. Ser o no ser, esa es la cuestión. Interpretémosla, me voy a permitir muchísimas libertades porque la voy a interpretar a la manera de todos estos programas que hemos estado trabajando. Es decir, convocar a nuestra propia sabiduría, aunque en el contexto de la obra tiene que ver con una atribulación más bien existencial que vive este personaje, ¿no? Entre realmente lanzarse a la lucha por lo que le corresponde, es decir, un reinado, o quedarse en las penurias de no saber quién es, ¿ok? Pero no voy a profundizar demasiado en esto porque lo voy a aterrizar en una cuestión mucho más terapéutica para que te acompañe a tu día a día. Ser o no ser, esa es la cuestión. Nos puede estar invitando al ser o no ser, ese es el verdadero camino de la vida. Ser esta sabiduría o no serla y quedarme en este yo superficial. Cuando hablamos de un yo superficial, que lo hemos explorado a lo largo de todos estos programas, lo diré rápidamente, hablamos justo de esta máscara que nos hemos colocado para poder ser aceptado por los otros, de esta identidad que también en la filosofía oriental, budista, hinduista se le llama el ego. El no ser, pero el ser, el verdadero ser, es esta sabiduría que también se le reconoce como logos, como un espacio de armonía, de plenitud, de autenticidad, nos dice Heidegger. Y cuando lo leemos aquí, que a lo mejor Shakespeare no lo pensó de esta manera, por supuesto, nos está invitando a la verdadera cuestión de la vida. De veras, nuestra meta, nuestro sentido de estar existiendo es ser o no ser. ¿Ser sabiduría o quedarme en la superficie? Y fíjense en esto que sigue. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, es decir, si el alma solo se deja ir por lo que el destino le ofrece, o sostenerse en las adversidades para realmente salir de ahí, hacerle cara al destino y regresar a nuestra sabiduría. Es probable que otros lo interpreten de otra manera, pero yo quiero leerlo entre estos caminos existencialistas que nos llevan más allá de lo existencial,
diríamos a lo sapiencial, que es nuestra sabiduría interna, o a lo perenne, que es una sabiduría, que es una filosofía operativa, práctica, que ya nos pertenece. Entonces, veamos. A partir de esto, les decía, parecería que nosotros vivimos en un universo interno donde hay estructuras mentales que están dialogando, pero vamos a separarlas. Hay estructuras mentales que están dialogando desde el yo superficial, desde esa máscara, desde ese ego. ¿Cuáles son esas dos estructuras que se le reconocen y que otras veces también hemos hablado como disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva son dos ideas que se contraponen al mismo tiempo, que están hablándote internamente a una misma vez, que te confunden y que incluso te pueden llevar a la ansiedad porque están dialogando. Ser o no ser, ser o no ser. Me voy por un camino, me voy por el otro. Estudio una cosa, estudio otra. Me quedo o no me quedo con mi pareja. Me levanto a las 7 de la mañana o le doy más tiempo al despertador y me quedo dormida. Todo el tiempo estamos dialogando así. Todo el tiempo estamos en una elección constante. Pero se puede convertir en una guerra cuando yo misma, al no tomar conciencia, simplemente me quedo en esa pugna constante, ser o no ser, ser o no ser, ser o no ser. Pero cuando esa pugna se queda en el yo superficial, está hablando sobre todo de cuestiones mucho más pragmáticas. Esto que les decía, ¿me levanto temprano o no? ¿Voy a trabajar o no? ¿Me acerco a esta persona o no? Siguen siendo desde conflictos de la existencia. ¿Ok? Siguen siendo desde crisis del día a día. Es decir, pertenecen a la máscara y son muy válidas. A veces solo el hecho de decir me levanto más temprano o más tarde cambia mi día. Y esas son, digamos, las disonancias primeras, las disonancias superficiales, ¿ok? Pero hay otra, que esa es la que quiero que compartamos más hoy, pero sin dejar de lado que cuando veo las superficiales y me voy armonizando con ellas, me adentro a la disonancia cognitiva más profunda. Me adentro ya no a la idea de me levanto temprano o no, a la idea del compromiso que tengo con esta sabiduría que me dice, sé valiente y levántate, pero que elijo no escuchar. Y entonces ahí esa pugna es mucho más profunda, porque están dialogando el ser o no ser, el yo profundo, que es esta sabiduría, y el yo superficial, que es este ego que solito también se está peleando. Entonces hay dos niveles, ¿ok? La guerra, que digamos que es una guerrita, una guerrilla, ¿no? Que es no por eso menor, pero sí superficial, que me puedo quedar toda la vida en ella. Me quedo con esta pareja o no, al rato tengo otra pareja y sigo entrando en esa pugna, estoy en un trabajo o no, esa persona habla mal de mí, pero no la soporto y entonces no sé qué hacer. Esas siguen siendo, ¿cómo las vas a reconocer? Porque te dejan desde un sentido, digamos, mucho más del sentido de pertenencia, pertenezco o no a los requerimientos sociales. Pero cuando yo voy a un nivel más profundo de esa pugna, ya no solo es una guerrilla, es la gran lucha que yo estoy haciendo a lo largo de toda mi vida. O me quedo siendo la que todos quieren que sea, o me quedo en ese yo superficial que se ha formado por todos los patrones, por todas las creencias, que se ha desconectado de sí mismo, que no atiende a su sabiduría, sino que se queda en ese ego, en ese personaje, o me regreso y me vivo siempre, porque estamos en el mundo, somos seres en el mundo, dice Heidegger, con ese estado de inautenticidad o yo superficial, o lucho
no para quedarme en la pugna, porque a veces me identifico con la lucha, sino para justamente escucharme y regresar a esa sabiduría que está de fondo, que me abraza, que abrace a ese ego y entonces desde ahí empiezo a actuar en mi existencia. Por eso en otros programas decíamos, es un llamado que me está invitando constantemente, casi, casi como regresa. Ese llamado en algunas filosofías religiosas se le conoce como el llamado de Dios, en donde me dice, regresa a casa, hija, regresa a casa. Pero es más fácil y es mucho más emocionante a veces el mundo, que me llama, que me aplaude, que me exige, y entonces ahí es donde empieza la guerra. Fíjense, en el Bhagavad Gita, que es este libro que pertenece al Mahabharata, que es uno de los libros, ¿no? Creo que el libro más antiguo de la historia, si no me estoy equivocando, pero si no es uno de los más antiguos, es un poema escrito por ahí, no se sabe exactamente, parece que es del siglo 6 o 3 antes de Cristo, y nos habla el Bhagavad Gita de esta guerra interior. A partir de una guerra que están dialogando, como si fuera la Ilíada también, están contándonos una guerra entre familias, entre una familia que está en pugna, al mismo tiempo es una simbología que nos retrata nuestra propia guerra interior. Y entonces en esa guerra interior que aparece en el gran libro es el Mahabharata y dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita, nos habla de cómo hay varios personajes importantes. Uno de ellos es una deidad, una de las deidades más importantes del hinduismo, que es Krishna, que Krishna es como el estado crístico, incluso es la conciencia y esta conciencia habla con Arjuna y Arjuna representa al ser humano perdido en el mundo, que no sabe ni a qué llegó al mundo, pero que está como autómata participando. Y lo que ocurre aquí, lo que se está mostrando, la simbología que se está mostrando es cómo la conciencia necesita luchar con la inconsciencia para sacarla a la luz y nos va mostrando a partir de todas las enseñanzas del budismo y que fíjense que es bien interesante porque cuando leen el Bhagavad Gita, que yo les recomiendo que busquen 2 volúmenes del Bhagavad Gita, que se llaman así, Bhagavad Gita, que son una interpretación de uno de mis maestros, que es Paramahansa Yogananda, y hace una interpretación bellísima y la aterriza a estados psicológicos. En algún momento haré un programa solo del Bhagavad Gita, pero todavía no me siento preparada para ello. Sin embargo, sí me sirve para ilustrarles cómo esta analogía de una simbología, digamos, muy narrativa desde una historia, nos va señalando la gran pugna en la que estamos nosotros, esta guerra constante entre el ser o no ser. Pero esto también aparece en Platón, en uno de sus mitos. ¿En cuál de sus mitos? Bueno, esto ya se los he compartido, pero lo quiero relacionar también con el Bhagavad Gita porque es algo muy similar, muy similar. Tiempo después, por supuesto, aparecen los libros de Platón, pero déjenme buscar la diapositiva para ilustrarlo un poquito más. Ok, se las comparto. Y van a ver que justo la alegoría del carro al lado lo que nos está diciendo es, eh, de alguna manera, lo mismo que ocurría en el Bhagavad Gita. Son 2 caballos que están representando la mente, el alma y el cuerpo, o la razón, las emociones y el cuerpo. ¿Ok? Y entonces el auriga, en este caso, el auriga podría ser el que lleva el carro, es el logos, es nuestra sabiduría, y los caballos que Platón les llama
la parte deseosa, ¿no? O la parte apetitiva, que es uno de los caballos, que creo que es el caballo negro, y la parte del timoides o el timo, que también se le conoce como la voluntad. Pero a veces esos caballos nos arrastran y lo que nosotros hacemos es sostenerlos, es llevarlos a un ritmo para que no nos jalen. Este caballo, estos caballos y el auriga, el cochero, los dos caballos, nos siguen señalando que nosotros para lo que realmente vinimos es para domar esos caballos, el cuerpo y las emociones a través de nuestra sabiduría. Muchas veces he interpretado que digamos, eh, esa razón, ese logos, quiero detenerme nada más un poquito en esto para no confundirnos y ahorita voy a avanzar para cuestiones más prácticas, pero me gusta detenerme para que primero se vaya comprendiendo. eh, Ese logo se ha interpretado como razón. Entonces, muchas veces se cree que una persona muy racional, separada completamente de sus emociones y su cuerpo, es una persona sabia, pero no nos equivoquemos. Cuando hablamos aquí de logos, no hablamos de un discurrir a través de la academia. Estamos justamente hablando de lo que hemos dicho muchas veces en estos programas sobre un logos estoico, que en este caso, claro que parte de una idea platónica que nos invita a quedarnos en esa sabiduría que es armonía y que es plenitud. Cuando nosotros regresamos a esa sabiduría, podemos tomar nuestros caballos de las riendas y a veces hasta soltarlos porque tomamos el control de nosotros. Del otro modo, los caballos nos van arrastrando porque no tenemos el control de ellos, pero necesitamos regresar a esta sabiduría. ¿Cómo vamos a regresar a esta sabiduría? Bueno, aquí va a ser algo que no nos va a gustar, porque necesitamos pasar por esta trayectoria que nosotros no queremos. Necesito regresar a esta sabiduría a partir de una desidentificación de esa máscara, la desidentificación del yo superficial y nos cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me voy separando de los requerimientos del mundo, me voy encontrando con mi sabiduría, pero no quiere decir que me convierta en un ser sin sentimientos, en un ser que no se enoja, en un ser apático, que muchas veces así se interpreta el estoico mal interpretado, porque el estoico habla de una imperturbabilidad, pero no de un no sentimiento, sino de un proceso de autocontrol porque está abrazado de su sabiduría. Pero si siente, si sufre, si llora, y eso está mal entendido. Entonces, cuando nosotros queremos regresar a ese ser, necesitamos primero identificar, si me da tiempo, al final les voy a compartir un ejercicio para que ustedes identifiquen primero el drama del yo superficial que se enreda en sí mismo y digamos la verdadera lucha, si le queremos poner así, que en realidad no es una lucha. Cuando regreso a mi sabiduría, me doy cuenta que nunca fue una lucha, solo fue atender al llamado de mi ser. Y cuando yo tiendo al llamado de mi ser y me dejo conducir por él, me dejo conducir por, diría el Bhagavad Gita, por mi estado crístico, por Krishna, entonces lo que ocurre es que ya no necesito luchar, solo me suelto y confío en mí. Y a partir de eso me doy cuenta que nunca hubo lucha, pero al principio porque estoy con esta máscara, creo que es una lucha y no lo es como tal, pero necesito pasar el umbral de lo que sí creo que es lucha, es decir, esa especie de separación entre el ser y no ser que nos puede dejar en una noche oscura del alma. Pero cuando esa noche oscura del alma es iluminada por la sabiduría, deja de ser una noche oscura para convertirse en un día pleno, gratificante, armonioso, lleno de alegría, porque me estoy abrazando a mí misma y aquellas cosas que antes me perturbaban, resulta que carecen de sentido, que carecen incluso de importancia, pero necesito pasar por, aquí les voy a compartir,
por varios pasos que a veces no queremos. ¿Cuáles son esos pasos? Se los compartí también la sesión pasada, pero se los vuelvo a compartir porque son importantes. Recuerden que estas sesiones pueden ser por separado, pueden ser un poco revueltas, no se preocupen, las hago unitarias, pero pueden también verlas juntas, casi, casi como si fuera Rayuela, ojalá, ¿no? Me adorno demasiado, como si fuera Rayuela, este libro de Julio Cortázar, en donde tiene una guía para leer y que te dice, lo puedes leer de corrido o lo puedes leer salteado. Bueno, eso es lo mismo que yo pretendo con estos programas. Ve los unitarios, regrésate, velos de una en seguido por fechas y te darás cuenta que poco a poco te vas a ir empapando de todos estos conceptos que tienen que ver más con una filosofía sapiencial de vida práctica. ¿Qué necesitamos entonces para poder regresar al ser desde el no ser? Esto que nos decía Hamlet, ¿no? Esa es la cuestión por la que estamos aquí. Necesitamos pasar por incertidumbre, por incomodidad, sentir el dolor. Sentir el dolor no significa convertirlo en sufrimiento, esto lo pongo hacia el final. El sufrimiento es cuando me quedo en la lucha, cuando le doy demasiada imaginación a cosas que no están pasando, pero cuando yo siento el dolor, realmente es porque estoy atravesando el duelo de soltar mi máscara. Y entonces me voy a encontrar entre ya no sé quién soy y eso duele. Y cuando yo me quedo en el ya no sé quién soy, es donde puede empezar una noche oscura del alma, que es una sacudida existencial que me invita a salir de mi zona de confort, de aquellas cosas que me han dado seguridades. Y como nos dice Nietzsche, quiere decir que estoy agarrando mi filosofía a martillazos. La estoy derrumbando para justo sostenerme de mi propia sabiduría. Y entonces yo puse ahí revolcarnos en el sí mismo que se está transformando, porque es una arrastrada existencial en donde empiezo a observar mi sombra de frente, en donde necesito pasar esa crisis existencial, desapegarme, que no es lo mismo, que luego se puede confundir. Este desapego se puede confundir con una depresión y aguas con eso. A lo mejor luego hago un programa solo específico de que el desapego de esta idea de yo, de este abandonar ese que he sido para conectarme con mi sabiduría, puede llegar a una crisis existencial que me lleva como al desánimo, a no tener ganas de las cosas que antes tenía ganas y luego resulta que se confunde como una depresión. Pero no es depresión, hay que revisarlo detenidamente. Luego lo haré en otro programa, no en este, pero hay diferencias muy claras. Esto me lleva a dar saltos de fe en donde me voy a arrojar a la incertidumbre porque no tengo certezas, pero curiosamente voy experimentando al mismo tiempo una libertad. Esa libertad me está diciendo, o de alguna manera me está invitando, cada que yo me voy permitiendo soltarme, me va llegando una libertad y una certeza en medio de la incertidumbre, en donde me estoy diciendo, creo que voy bien, duele, pero voy bien. Sé que voy a encontrarme a mí. El camino me puede llevar toda la vida, ¿eh? Porque no hay, digamos, un tiempo determinado, pero al regresar a ese ser o no ser, lo que está ocurriendo es que los pensamientos se van asentando. Pero nuevamente hay que distinguir estos dos niveles entre el yo superficial que está en guerra y realmente la guerra interior, que en realidad no es guerra. Cuando empiezo a confiar en la sabiduría y me suelto, me doy cuenta que no necesitaba luchar y que lo que realmente estaba luchando seguía siendo que no me quería quitar la máscara del no ser. A partir de esto, entonces, voy a darme cuenta que en muchas de las historias de vida, si me detengo incluso en algún personaje, te invito ahorita a que recuerdes algún personaje que tú admires mucho, vivo, o digamos que ya no está vivo, histórico, que admires y que a lo mejor hasta reconozcas su biografía. Te vas a dar cuenta que tuvo que pasar por este proceso, ¿no?
solo que hay que distinguir, porque a veces admiramos a personajes que se quedaron en esa lucha del yo superficial. Son personajes que a lo mejor el éxito que tienen luego los puede llevar a su propia desgracia. Y ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor no fue esta guerra, que en realidad no era una guerra, repito, hacia el ser, sino que era una guerra desde un ego con otro ego, se enredó y a veces su final es triste, ¿no? No estoy hablando sobre todo de personas a quienes asesinan, pienso en Martin Luther King, por ejemplo, en Gandhi, que tuvieron esta lucha entre el ser y no ser, sobre todo porque ellos se pronunciaban a través de este, de una idea de paz dentro de esta lucha. Y allí es donde te habla que hay algo diferente. Podemos estar en desacuerdo en esto y ya sabes que escríbeme directamente en mis redes sociales, manda un mensaje directo en Instagram o en cualquiera de mis redes, TikTok, Facebook, o si no, puedes dejar los comentarios aquí o escribirme a escribetuvida@gmail.com y ahí podemos seguir el diálogo porque a lo mejor no vas a estar de acuerdo con todo esto, pero como siempre digo, si te hizo ruido, si te movió, incluso si te has enojado conmigo, sigue viéndolo, porque quiere decir que algo se está moviendo, que en una de esas puedes sacudir estructuras y a lo mejor no de la manera que yo estoy proponiendo, pero te invita a que vayas hacia tu propia búsqueda. O a veces puedes estar muy de acuerdo conmigo porque lo estás viviendo. Y si yo te lo estoy compartiendo, es porque yo misma he estado ahí y estoy ahí. Y entonces te lo estoy comentando porque en este momento de mi vida estoy en un proceso, creo que de una desidentificación, ya no de un personaje que se rapa o no se rapa. Ahí vas a ver que tengo un intento de documental que mis amigos documentalistas, a quienes admiro mucho, dirán, Glafira no es un documental, pero digamos que yo como le llamo, es un experimento existencial visual en donde yo me vulnero y necesité primero desidentificarme de un personaje superficial para poder reconocerme en la necesidad de habitarme en mi sabiduría. Y cuando he estado pasando, o sea, creo que esto no se los he compartido, pero me nace compartírselos ahorita. Les iba más bien compartir historias, si alcanzamos lo hago, de otros personajes, pero sí quiero vulnerarme un poquito con ustedes, porque todas estas sesiones desde hace 2 meses que les he estado compartiendo tienen que ver porque yo estoy en esa búsqueda, porque creo que cada momento de mi vida ha sido justo esta lucha en donde me he cansado de luchar, en donde ya estoy en un punto de mi existencia en donde me doy cuenta que realmente hay una invitación desde hace mucho en mi vida a reencontrarme a mí desde esta búsqueda del ser o no ser, de quedarme o no quedarme, y tiene que ver con todo lo que hago. Tiene que ver incluso con mis procesos como escritora, como psicoterapeuta, como reflexionista y también como una persona que se vulnera en las redes sociales y que a veces ha entrado en una lucha interna de decir lo sigo haciendo, no lo sigo haciendo, pero hoy más que nada tengo un compromiso conmigo y ese compromiso conmigo tiene que ver con ustedes, con quienes me escuchan y me ven, así sean 2 o 3 personas, porque a veces sí me ha entrado esta lucha, digamos, más superficial de no tengo seguidores, entro en una lucha de ya no lo voy a hacer porque a lo mejor a nadie le sirve, pero me di cuenta a través de esa misma lucha que eso no era lo importante, que lo importante cuando yo estoy regresando a mí es esta invitación a escuchar el llamado de mi sabiduría. Y cuando escucho el llamado de mi sabiduría no son palabras, no es una, digamos, una frase de estas frases típicas y sabias, es una sensación de que necesito parar muchas cosas que estoy haciendo para habitarme en mi silencio. Y entonces he cambiado, incluso en algún momento hablaba con mi amiga Lorena San Millán y ella me decía,
tu adorada Simone de Beauvoir, fíjense. Y si ustedes ven aquí, hay programas muchísimos donde hablo de Simone de Beauvoir y le digo, fíjate que ahorita me siento en un momento en donde estoy cambiando hasta de autoras y de autores. Y ahorita estoy mucho más conectada, por ejemplo, con Edith Stein, que es una filósofa que fue alumna, luego sí voy a hacer un programa sobre la biografía de ella, que fue una filósofa, fenomenóloga, alumna de Husserl, eh, digamos, contemporánea más o menos de Heidegger, una mujer muy enigmática, judía, que renuncia a su religión para adentrarse al catolicismo y que finalmente muere en el holocausto y la convierten en una santa. O sea, imagínense, escribe poesía, escribe ensayo, tiene libros de una naturaleza profunda, de una mirada que la invita a un proceso en donde observa a Dios desde una postura filosófica. Entonces, para mí, al leerla, ha sido como un encuentro también conmigo, pero lo que más de veras me ha acercado a mí es leer el Bhagavad Gita. Por eso es que se los estoy compartiendo. Entonces, yo misma siento un llamado. Y a lo mejor aquí algunos se van, apagan esto y se quedan, pero es un llamado de Dios. Siento en este momento de mi vida un llamado de Dios. Y cuando digo Dios, no me refiero a como antes yo misma concebía mi idea de Dios, sino que lo concibo como esta sabiduría, como este logos, como este principio rector, como este motor inmóvil, tal vez, no lo sé, como lo decía Aristóteles, y que ya no me da miedo decirle Dios. Cuando yo tuve una transición de pasar del, luego les voy a hacer como un story time de todo esto que les estoy compartiendo porque ya parece que me estoy perdiendo. Déjenme regresarme ahorita, denme a lo mejor unos minutos más porque estoy como muy espontánea compartiéndoles esto y me nació y se los estoy compartiendo. No lo iba a hacer, no lo traigo en mi guión, pero dije, pues si les voy a platicar un poco la historia de San Ignacio de Loyola, que atraviesa esa lucha entre el ser y no ser, como les compartí la sesión pasada, la lucha que tiene San Juan de la Cruz o la misma lucha que tiene San Agustín, que fue un gran abogado y se transforma también en un, digamos, en un doctor de la Iglesia Católica. Y yo estoy sintiendo este llamado, pero a través de mi propia filosofía, la cual me ha acompañado a lo largo de muchos años, que es el budismo, que es el hinduismo, el existencialismo, pero que ya no lo veo desde este plano superficial en donde lo teorizaba y me quedaba en argumentos, me enredaba, sino que me siento viviéndolo. Y en esta idea de vivirlo, he dejado todos esos conceptos que antes me hacían ruido, como decir Dios. Y ahora que digo Dios es ese logos que les comparto. Y habrá quien le llame Dios o no, y habrá quien diga esta en qué se está transformando, ¿no? Y que ya no les gusta en la que me estoy transformando, pero es justo regresándome al llamado de ese ser que ustedes le pueden llamar como quieran. También le podemos decir Tao, le podemos llamar vacuidad, que en el budismo se llama vacuidad, que a lo mejor algunos diferirán y dirán, eso no es Dios, el bla vacuidad. Ya no me interesa enredarme en eso, porque lo que les estoy diciendo es algo que es inefable, algo que ni siquiera les puedo explicar, pero que me está convocando. Y entonces estoy entrando en esa lucha entre el ser o no ser, entre el ser la de esta máscara que se presentaba con ustedes, desde sí sus vulnerabilidades, pero a lo mejor superficiales, que no las demerito, que me fueron necesarias, que me honro a mí misma en ese pasado, pero que hoy mis necesidades están siendo otras y por eso les estoy compartiendo todo esto, porque estamos en esa lucha constante, pero la verdadera lucha es esta que han atravesado todas estas personalidades en un momento, sobre todo, sí, personalidades, digamos, espirituales, como Edith Stein también, que ella misma se debate entre su idea, de hecho, la familia la, digamos, la excluye cuando ella cambia al catolicismo, se recluye en un convento, pasa muchísimas pruebas, entra en esta confusión de quedarse o no, empieza a tener un amor profundo por Jesucristo, pero eso no le basta
para que la sigan reconociendo como una judía y se la lleven, digamos, creo que fue en Auschwitz donde ella muere, eh, y que de alguna manera reconozcan su valía tiempo después y la santifiquen, ¿no? Pero, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, que fue un guerrero, que estuvo en lucha y que en la lucha, en la guerra, se queda cojo, reniega de su cojera, pero eso es lo que lo acerca, curiosamente, leyendo un libro que se llama La vida de los santos, que son agiografías. Yo desde hace mucho tengo una afición a leer no solo agiografías, sino biografías, sino también historias de vida, autobiografías, y uno de mis, digamos, de mis caminos de vida es compartir los procesos de la autobiografía reflexiva, de la biografía terapéutica, ustedes ya lo saben, pero desde mi propia biografía. Y en este momento me siento así. Me siento con una necesidad de compartirles esto, porque si no nos detenemos, si no nos habitamos en el silencio, no nos vamos a dar cuenta que está este llamado, pero que este llamado necesita atravesar por una lucha, necesita atravesar por todo este camino de debate en donde de veras, o sea, han sido unas arrastradas las que me he llevado últimamente, y no quiere decir que me sienta mal, esté sufriendo, sino que es ver mis demonios internos, de ver todos ellos, aquellos defectos, no por pretender alcanzar un perfeccionismo, pero sí por esta idea de darme cuenta que ya no me siento satisfecha con la que he sido y que necesito habitarme más desde esta sabiduría. Entonces, fíjense que a lo mejor, no sé si le pasó de una manera muy similar a San Agustín, esto que estoy diciendo yo, pero que me identifica, ¿no? O sea, me identifica sus palabras y por eso se las quiero compartir para ver si ustedes también han estado en esta lucha en donde muchas veces hay una certeza, donde dices, algo me dice que ya no debo estar ahí, que ya no debo estar con esa persona, que necesito ser más leal a mí, que ya no necesito todo esto, pero me estoy aferrando. Y allí es donde está esta pugna, ¿no? Fíjense lo hermoso que nos dice San Agustín y que me parece que es casi como si me encontrara en esas palabras que vienen desde el pasado. Y dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti cosas que no existirían si no existieran en ti, pero tú me llamaste y clamaste hasta romper finalmente mi sordera. Con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi ceguera. Tu fragancia penetró en mi respiración y ahora suspiro por ti. Gusté tu sabor y por eso ahora tengo más hambre y más sed de ese gusto. Él está hablando de Dios, está hablando de Jesús, y yo estoy hablando de mi sabiduría, de mi logos. Tarde te encontré y a lo mejor es demasiado temprano, no lo sé, pero justo me identifico cuando dice, pero tú me llamaste. Es ese llamado que tenemos, pero no escuchamos, y por eso nos dice San Agustín, clamaste hasta romper finalmente mi sordera. Yo he estado sorda muchas veces, y ¿cuántas veces no has estado tú que sabes que es necesario soltar esas cosas que ya te están haciendo daño y que luchas, pero que te vuelves a acomodar y las vuelves a hacer? Y eso pueden ser hábitos, personas, circunstancias, tú mismo, que no te dejan a veces ni dormir, pero que a lo largo de la historia vamos a encontrar, digamos, estas muestras de lucha interna, porque el diálogo interior, porque nuestras estructuras interiores siguen estando ahí. Y vamos a encontrar estos representantes que se muestran en la lucha, pero que después de esa lucha encuentran a ese logos
que nos corresponde, que va a abrazar toda la vida. ¿Y qué significa? Que me voy a ahora espiritualizar y que, ay, la Glafira se va a ir a un convento. No, no me voy a ir a un convento, pero en una de esas necesito seguir habitándome más en mi silencio para seguir preguntándome una y otra vez quién soy, quién estoy siendo, quién seré, porque a lo mejor una de mis preguntas importantes a lo largo de toda mi vida, y esto lo sé porque desde niña lo he hecho, es preguntarme, ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy? Pero es una lucha constante porque a veces nos sentimos infinitos, sentimos que nunca vamos a morir y entonces dejo de hacerme la pregunta para quedarme en ese yo superficial y quedarme en los enredos de mi drama del yo superficial. Pero entonces, ¿cómo es ese diálogo interno desde el yo superficial para atravesarlo y luego irme hacia el diálogo interno profundo desde, digamos, mi logos interior, desde mi sabiduría interior, desde mi guía interior? Hay quien le llama desde mi Dios interior, desde mi Buda interior, llámale como tú quieras, ¿ok? Empecemos entonces por esos estados mentales que se quedan en el drama y jamás van a escuchar el llamado, porque necesitamos desenredarnos primero de ahí. ¿Cuál es ese diálogo interno? Bueno, son experiencias que nosotros tenemos de la vida, son estímulos que dirigen nuestra atención. ¿Cuáles son esos estímulos, requerimientos sociales? Acuérdate que estamos viendo el nivel del diálogo interno del yo superficial, el drama, así le vamos a llamar. Cuando te quedas en el drama interno, en esta telenovela interna, porque ni siquiera llega a ser una obra de teatro, ni siquiera llega a ser una película de arte, es una serie chafa que tenemos interna, que dialoga y se enoja, por eso es superficial, en eso la voy a reconocer. Cuando yo ya estoy habitándome desde la pregunta del quién soy, ahí ya es la primera parte de la lucha entre el ser o no ser. ¿Ok? Y eso es más profundo porque ya estoy empezando a escuchar el llamado de mi sabiduría. Entonces, veamos, me quedo en la idea de la dispersión y aquí les voy a compartir por qué la dispersión. Ahí voy, creo que sí sigo grabando. Entonces, veamos, me quedo en la dispersión. ¿Qué es esa dispersión? Eso, recuerden, seguimos en el yo superficial. Fíjense, me empiezo a dispersar, salto de un pensamiento a otro y genero varios hilos del pensamiento a la vez, esto es dispersarse, y entonces empiezo a procesar mucha información y ahí me confundo. Salto de un pensamiento a otro, no sé qué quiero, si quiero, hago una cosa, hago otra, al contrario de empezar a quedarme en poner atención. Empiezo a quedarme, fíjense, eh, primero en esta lucha de necesito, esto pasa mucho en la meditación cuando recién empezamos a meditar, hay una lucha porque estamos viendo todas nuestras construcciones mentales y lo que estamos viendo es ese yo superficial dialogando y peleándose en el drama. Ay, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy haciendo, pero lloro, pero me suelto. O sea, eso no es que esté mal, no le demos cuestión, no le demos una característica moral. Eso es parte del proceso de la vida, solo necesito verlo. Pero cuando yo me quedo ahí, entonces empiezo a quedarme en la corriente de mi pensamiento. Cuando yo me quedo en la corriente de mi pensamiento, en esta idea que me lleva a la otra, empiezo a adherirme a un pensamiento, elimino otro, cambio mi foco de atención y allí es donde estoy en una lucha que me cansa. Empiezo a generar diferentes tipos de atención. Aquí les pongo la diapositiva y para quienes no vean la diapositiva y solo escuchen, cuando yo tengo una atención directa es cuando llevo una lógica lineal. Este pensamiento, soy clara, me doy cuenta, a ver, este pensamiento me lleva al otro, pero cuando llevo una atención indirecta es una lógica mucho más mosaico. Salto de uno, salto de otro, pero ojo, sé que tienen relación, pero cuando me quedo realmente en una atención profunda, es una atención consciente, que esa es la que necesitamos para romper el drama. Entonces me quedo en el estar.
me quedo en el silencio. Y cuando yo me quedo ahí, entonces empieza a pasar lo que nos dice este gran sabio hindú que se llama Vivekananda y nos dice, mientras una porción de la mente permanece y ve lo que estás pensando, los otros poderes de la mente deben concentrarse y devolverse hacia el yo. Vean qué sabiduría en 3 líneas. Mientras una porción de la mente permanece y ve lo que estás pensando, los otros poderes de la mente deben concentrarse y devolverse hacia el yo. Si yo quiero calmar esta lucha, necesito darme cuenta primero que estoy en una dispersión mental que me lleva a un flujo del pensamiento y que luego ese flujo del pensamiento se puede enredar si no me detengo. Tengo diferentes tipos de atención, pero cuando yo empiezo a asentar mi pensamiento y a quedarme en una atención consciente, puedo empezar a escuchar el llamado y la lucha empieza a cesar. Por eso parece que hay una lucha entre el ser y no ser, pero sigue siendo el disfraz del ego, de la superficialidad, porque en realidad no hay una lucha. La verdadera lucha es dejar de luchar, nos dicen algunos monjes zen, ¿no? La verdadera lucha, creo que esto viene en el arte de la guerra, justamente en el libro El arte de la guerra, donde nos dice al final, después de toda una serie de lineamientos para poder entrar a esta guerra interna, que de hecho también el arte de la guerra habla de la guerra interna, el fin de la guerra es darnos cuenta que nunca hubo guerra, pero necesitamos atravesar la guerra para llegar a eso. Necesitamos atravesar la lucha. ¿Cómo vamos a empezar a hacer eso? Bueno, una vez que empiezo a darme cuenta que estoy distraída, a darme cuenta que cuando me detengo en una atención consciente empiezo a calmarme, puedo empezar a generar un proceso que en el Bhagavad Gita nos dice que es el Sanjaya. El Sanjaya es un autoanálisis. Veamos lo que nos dice Paramahansa Yogananda. En el Gita, Sanjaya personifica la visión divina que mora en nuestro interior. Sanjaya representa el poder del autoanálisis intuitivo e imparcial, la introspección discernidora. Es la capacidad de tomar distancia de uno mismo, observarse sin prejuicios. Los pensamientos pueden estar presentes sin que nos percatemos conscientemente de ello. La introspección es aquel poder intuitivo mediante el cual la conciencia es capaz de observar los pensamientos. No razona, más bien siente, no con la parcialidad de la emoción, sino con la claridad y la calma de la intuición. Esto es el Sanjaya. El Sanjaya empieza desde que empiezo a tomar, perdón por ahí la repetición, empiezo a tomar distancia de mí, me observo, me empiezo a dar cuenta de esta lucha interna y digo, wow, observo mis pensamientos, me doy cuenta, fíjense, no razona, más bien siente. Otra vez la sabiduría. El Sanjaya es esa capacidad que habita ya en nuestro interior de observarnos, de discernirnos y tener claridad y calma. O sea, es la herramienta, esta introspección, digamos, autoanálisis, tomar distancia, es la primera herramienta para darme cuenta que en la lucha dejo de luchar. ¿Ok? Y a partir de esto, entonces, yo voy a generar un autoanálisis, que es la investigación propia, donde me detengo. Para empezar a bajarle a la lucha necesito el espacio de detenerme, necesito observarme, necesito la pausa dichosa que siempre les comparto en todos lados para darme cuenta que estoy en esa lucha, que estoy en un drama. Y cuando me detengo un poco en mi silencio, me percato entonces que necesito descansar en mi guía interna, confiar en ella. ¿Qué es lo que nos empieza a ocurrir? Ya no me quiero alargar demasiado, ¿ok?
Después de esa lucha, después de darme cuenta, estoy en un drama constante, superficial, pero cuando me detengo empiezo a sacudirme, a quedarme en la incomodidad, como les decía hace un rato, a una inquietud constante. Si están pasando por eso, check, check, palomita, van bien, porque lo que sigue es empezar a calmarme. Pero quédense en esa insatisfacción, en esa confusión, pero separados, no enredándose en el drama, solo observando. Utilicen su sanyaya, utilicen su capacidad de autoobservación, de autoanálisis. Por acá hay un programa que solo habla de autoanálisis y autoobservación y les comparto herramientas. Y también observen cómo cuando empiezan a estar así, cuando observan que están en el drama, dejan de luchar, pero empieza la gran lucha. ¿Quiero seguir siendo este o ya no? Ser o no ser. Yo estoy en un momento donde digo, ya no, ya estoy cansada de estar ahí. Estoy en ese proceso que a veces sí es lucha y a veces ya logro detenerme, descansar y respirar y decir, quiero estar. Quiero estar en este logos, quiero estar en esta sabiduría, quiero estar con Dios. Y esto me invita a recogerme, a quedarme en mí en medio de todas mis actividades. No tengo que irme a un cerro, a un monasterio. Hay quien ha necesitado de eso. Yo hasta ahorita no lo he necesitado, estoy muy bien, tengo mi pareja, vivo en el día a día, pero también cada vez quiero estar más abrazada de ese logos, de esa sabiduría, pero he tenido que pasar este enfrentamiento en el espejo del yo superficial y verme deforme y verme monstruosa y llegar con mi sombra y decir, wow, o sea, esto he estado siendo. Y cuando me veo ahí, me detengo y en lugar de seguirme criticando y juzgando y en el drama, digo, ok, ya lo estoy viendo. Check, check. Qué bien. Y me descanso y empiezo a escuchar como esta tranquilidad y empiezo a abrazarme por mi guía interna. Y la guía interna, se los comparto otra vez. Hoy les traje muchas diapositivas y ahora sí se las estoy compartiendo. Descanso en esa guía interna. Déjenme ver dónde está la diapositiva. A ver, acá está. Que esa guía interna simplemente es una conciencia de que descanso en esta sabiduría y dejo de luchar, porque me dejo abrazar por el ser, me dejo abrazar por esa escucha atenta. Entonces, ¿cómo reconozco cuando es mi guía interna y no es una falsa idea de sabiduría que simplemente es alimentada por el ego? Cuando es una guía interna, cuando es una sabiduría, me siento en paz, aun que sienta dolor. Me siento en paz porque estoy escuchándome desde la tranquilidad. Cuando es el ego, curiosamente disfrazado de guía interna, me aferro a querer seguir ahí. Cuando dices, ay, no, 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 ya estoy en el retiro espiritual, entonces ahí me voy a quedar porque ya no puedo salir al mundo, es el ego el que tiene miedo, porque se sintió muy a gusto y se identificó con eso. Pero la verdadera guía interna es sal y lleva esto a tu día a día, lleva esto a la vida. Confróntalo con los demás. Siéntete rechazado porque a lo mejor no te van a aceptar. Entonces la guía interna no nos habla desde decirnos qué hacer. Me siento en ella. Por eso es una experiencia sentida. Me siento de sentirme, no de sentarme, ¿ok? Me quedo, pero en una de esas también es me siento en ella de sentarme para dejarme ir, para dejarme caer en ella y entonces darme cuenta que ahí ya no me enredo. Necesito entonces detenerme, observarme, quedarme en ese Tao, quedarme en ese sentido con ese mayor, perdón, con ese, con ese mayúscula de sentido,
con esa idea de ser con mayúscula. Digo con mayúscula porque a veces decimos ser con minúscula y hablamos del ser desde el yo, digamos, más individual, pero estamos hablando del gran ser, ¿no? Y entonces, cuando me quedo ahí, dejo de luchar, pero necesito atravesar, como les decía nuevamente, ese, eh, ese drama, esa lucha constante, y entonces voy a terminar compartiéndoles unas diapositivas para que ustedes revisen en qué clase de drama están, para que se den cuenta si se siguen enredando ahí, y también para preguntarse si vale la pena o no, y al mismo tiempo detenerse, revisarse, separarse del drama y escuchar realmente la verdadera lucha, que no es una lucha, que es regresar al ser desde el no ser. Te lo voy a dejar para que lo vayas reflexionando y una vez que identifiques cuál es tu drama, te separes de él y te des cuenta si vale o no la pena y escuches desde este detenerte, escuches tu silencio y que te des cuenta de tu certeza y tu necesidad, es decir, de la certeza de saber si quieres seguir en ese drama o no. Yo ya no quiero, pero a veces me arrastra y ese es el ir y venir de la vida. Entonces te voy a dejar, déjame otra vez compartirte, con esto termino. Nos vemos la próxima semana. Déjame buscar, es el último ejercicio que preparé. De hecho, lo preparé para otro programa, pero creo que nos sirve para este, ¿no? A ver, ahí te voy, ahí voy. Lo comparto y me despido. Gracias de veras por escucharme, por acompañarme. Lo voy a decir rápido, tú lo vas deteniendo. Quienes lo están viendo, tómenle una fotito. Quienes lo están escuchando, pues lo regresan porque a lo mejor lo puedo decir rápido. Pregúntate, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te hablas a ti misma? Identifica cuál es tu drama interno y sabrás cuál es tu conflicto recurrente y si deseas ya salir de él. ¿Ok? ¿De qué tema dialogas contigo constantemente? Uno, preocupaciones. Dos, dinero. Tres, amor romántico. Cuatro, trabajo. Cinco, creatividad. Seis, ninguna de las anteriores. Y ahí tú le pones la que es, ¿ok? Lo digo de esta manera y tú lo vas deteniendo. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de voz usas en tu interior? Enojada, maltratadora, amable, condescendiente, motivadora, ninguna de las anteriores y pones la que tú es. Siguiente, ¿qué tipo de canciones aparecen en tu soundtrack interno? Esto es muy importante, porque aunque parezca que no a veces, queremos sentir y ponemos de esas canciones cortavenas para situarme en un mood de mi drama, otra vez, del drama del yo superficial que me aleja de mi verdadero ser. Entonces necesitamos reconocer nuevamente, te lo digo, para que quede bien afianzado, mi drama superficial para adentrarme a la verdadera lucha, que es la de ser o no ser. ¿Qué tipo de canciones aparecen en tu soundtrack interno? Uno, canciones con temas amorosos. Dos, canciones infantiles. Tres, oscuras y depresivas. Cuatro, alegres y optimistas. Cinco, sin letra para bailar. Seis, sin letra para reflexionar y meditar. Siete, ninguna de las anteriores. Y ahí pones la que va contigo. ¿Ok? Ya casi terminamos. Siguiente pregunta, ¿qué emociones o sentimientos se detonan frecuentemente a partir de tu diálogo interior? Uno, enojo. Dos, alegría. Tres, insatisfacción. Cuatro, tristeza. Cinco, desánimo. Seis, ninguna de las anteriores y tú pones esto. No es, quiero que esté muy claro, no es un test. Esto no es para poner cuántos puntos llevas y que te diga qué tipo de personalidad tienes, no tiene nada que ver con esto. Ni siquiera necesitas unir el uno, el 2 y el 3
es para que tú te reflexiones. No hay conclusión, no hay bueno ni malo. Es una reflexión para que te lleve a saber en dónde estás, ¿ok? Y esta es la última. ¿Qué emociones o sentimientos se detonan en tu interior? Cuando tú revisas estas preguntas, estás haciendo de alguna manera una introspección de tu drama cotidiano, de tu drama recurrente. Una vez que identifiques si estás casi siempre en el drama, por ejemplo, del amor, el drama como de la queja constante, el drama de nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, como dice la canción, identificas tu drama, lo observas, te separas, te quedas en esa separación y te preguntas, ¿vale la pena? Y cuando dices vale la pena, reflexionas en una respuesta sentida, en una respuesta que puede venir desde tu sabiduría. ¿Vale la pena quedarme ahí? Y no te quedes en el sí o no. Después le sumas sí, no, ¿por qué? ¿Por qué valdría la pena quedarme? ¿Por qué no? Y en una de esas vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Yo lo que sé que tengo que hacer a partir de preguntarme todo esto que te estoy compartiendo es, yo solo sé que quiero regresar a mí y habitarme cada vez más de mi sabiduría, y a veces me es muy fácil lograrlo, a veces me pierdo en mi drama, pero cada vez me recupero más rápido y por eso es que te sigo compartiendo esto, aunque a veces me canse, aunque ahorita que casi son las 10 de la noche cuando estoy grabando, lo hago con toda la emoción, con todo el entusiasmo y con toda mi entrega para que a través de mi experiencia a lo mejor algún atisbo de mí te regrese a ti y si no es así, que busques un lugar en donde sí logres esto. Esa es la invitación, todo el tiempo a reflexionarnos desde la idea de que la reflexión es un voltear a vernos para preguntarnos, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? Nos vemos la próxima semana.